En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Hoy viernes 6 de agosto, un día más, el Señor nos permite compartir la palabra de Él para ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Por eso es muy importante evaluar y revisar nuestra vida, ¿no? Para partir de nuestra vida y iluminar la palabra de Dios y cumplir su mensaje, cumplir su voluntad aquí y ahora en medio de nosotros. Vamos a ir a escuchar el Evangelio del día de hoy. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor. Ahora entremos al texto para revisar qué dice literalmente, ¿no? Y luego también cómo la podemos aplicar para nuestra vida el día de hoy. En el texto encontramos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Físicamente, a estos 3 discípulos Jesús escoge para subir a la montaña. Y en la montaña, ¿no?, es decir, que se aparece Elías, Moisés, ¿no?, conversando con Jesús. Bien. Entonces, vayamos al texto. Yo quiero ver aquí como unas 3 partes, más o menos, en el texto. Primeramente, la decisión de Jesús de tomar consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿no?, para ir al monte. Jesús invita a 3 amigos suyos, a 3 compañeros suyos, para ir al monte. ¿Y qué va a suceder en el monte? La transfiguración. Jesús se transfigura, ¿no? Es decir, cambia de aspecto. Dice que la vestidura que lleva Jesús es totalmente blanca, ¿no? Un blanco de tal manera que no hay otro blanco en el mundo, ¿no?, al que se pueda parecer, ¿no? La transfiguración, ¿no? De alguna manera, Jesús se muestra ante los discípulos cómo va a ser o cómo es la vida después de la muerte, ¿no? La transfiguración. Ya no somos humanos, sino somos divinos. O sea, la divinidad de Jesús, ¿no?, se demuestra a estos 3 discípulos. ¿Ve? Luego dice que se aparece Elías y Moisés conversando con Jesús, la patria celestial, ¿no?, la otra vida, ¿no?,
se les aparece Elías y Moisés, dos hombres importantes, profeta, ¿no?, en la historia del pueblo de Israel, ¿no? En ese diálogo está con Jesús, Pedro siempre tomando la iniciativa, siempre Pedro tomando la iniciativa. Él dice: Señor, qué bueno es estar aquí, qué tranquilo es estar aquí, qué bueno estar aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, una para Elías y una para Moisés, ¿no? Qué bueno va a ser nuestra vida cuando estemos plenamente con Jesús. Qué buena va a ser nuestra vida cuando entendamos que Jesús camina con nosotros en esta sociedad, en este mundo concreto. Y que está compartiendo nuestra vida, ¿no? Pero el Evangelio dice que los apóstoles, Pedro no sabía lo que hacía porque estaba un poco asustado, ¿no? Claro, la presencia de Jesús, de alguna de otra manera, también a veces nos asusta, porque nos exige cambio, transformación, vida diferente, siempre trabajando por la justicia, ¿no? Pero los discípulos tienen la experiencia de haber visto a Jesús en su transfiguración, es decir, en su ser divino. Nosotros también hemos visto por la tradición que Jesús es divino, que ha resucitado de entre los muertos, ¿no? Y se ha quedado con nosotros en el pan de la Eucaristía. Ahí está presente Jesús. Y ahí tenemos que reconocerlo. Ahí Jesús vive para nosotros, realmente. Lo importante del texto, el centro del texto, es esa nube blanca que los cubre, ¿no? Y la voz que se escucha: este es mi hijo, escúchenlo, ¿no? El Padre confirma a sus discípulos de Jesús que Él es su hijo y que hay que escuchar. Hoy insistentemente también el Señor nos dice: Jesús es mi hijo, escúchenlo, anúncienlo, proclámenlo, porque Él camina con ustedes. Y junto con Jesús tenemos que construir una sociedad justa, fraterna, solidaria. Tenemos que iniciar su reino aquí y ahora, junto con Jesús. Como dice la Escritura, al final de los tiempos, Jesús vendrá y entregará este reino al Padre, se lo entregará al Padre, y el Padre será quien gobierne, será el único quien nos gobierne y quien nos ayude y quien tenga en sus manos el poder. Jesús es el medio para llegar al Padre, ¿no? Por eso Dios en este sentido dice: escuchen a Jesús, sigan sus pasos de Jesús, ¿no? En la revelación, Dios Padre mismo confirma a sus discípulos que Jesús es Dios, es su Hijo. Bien, ahora dice que cuando bajan de la montaña, o Pedro se quiere quedar ahí muy cómodamente, es muy bueno estar en esa tranquilidad, en esa paz, ¿no? Todos quisiéramos quedarnos así, una paz, una tranquilidad, pero Jesús, ¿no?, baja con sus discípulos, regresa a la realidad concreta, a la vida concreta, para hacer presente a Dios. Y Jesús le dice que no lo cuenten a nadie, que guarden ese secreto hasta que el Hijo de Dios resucite. Jesús ya resucitó, ya no hay ningún secreto que guardar, ¿no? Ya no hay que callar que Jesús es el Hijo de Dios, ya no hay que hacer silencio, sino hay que proclamar, hay que gritar
que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Para nosotros ya las dudas que tenían Pedro y Santiago terminaron. El texto termina diciendo, esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Eso para nosotros ya está claro. Resucitar entre los muertos es pasar a la otra vida, a la eternidad, ¿cierto? Y el camino es hacia donde nosotros nos conducimos, a la eternidad, ¿no? A otro mundo, esa otra dimensión que alguna vez yo he llamado la otra dimensión, ¿no? Donde todos realmente estaremos en la presencia de Dios. Pero para llegar a esa otra dimensión hay que comenzar aquí y ahora, porque Jesús nos dio la muestra, el camino para llegar a esa otra dimensión. Por eso es urgente que nosotros sigamos trabajando por la paz, por la justicia, por la solidaridad, por construir una sociedad más justa y fraterna. Ayer reflexionaba una parte de la regla de mi orden y decía que hay que vivir, escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, ¿no? Lo que decíamos, lo que yo siempre digo, ¿no? Escucho la palabra de Dios para hacer la vida en mí y comunicar vida a los demás, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, ¿no? En nuestra vida diaria. Veamos pues entonces una frase para quedarnos este día. ¿Y qué más quedarnos con esta frase que es: este es mi hijo muy querido, muy amado. Este es mi hijo apreciado, muy querido, muy amado. El Señor también nos está diciendo: tú eres mi hijo muy querido y amado. Tú eres mi hijo también. Asume que eres hijo de Dios y por lo tanto tienes una tarea que hacer, la voluntad de tu Padre. Y la voluntad de tu Padre es que haya justicia, amor, fraternidad en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Rezamos con el Evangelio del día de hoy. Decimos: Señor Jesús, concédenos escuchar siempre tus palabras, siempre escuchar tus palabras, para que también nosotros seamos capaces de abrazar tu cruz y compartir un día tu resurrección. Compartir tu cruz, es decir, hacer tu voluntad. ¿Por qué murió en la cruz en Jesús? Por anunciar a Dios vivo, por llamarse hijo de Dios y decirles que la voluntad de Dios es que se amen los unos a los otros como Él y su Padre se aman. Por llamarse hijo de Dios lo matan. Nosotros también tenemos que compartir esa cruz de Cristo, amando a nuestro prójimo y construyendo una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Que el Dios de la vida nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, que tengamos un buen día, viernes. Paz y bien.